inversión para tus utilidades es un nuevo Chery 2024. El Chery Arizo 5 Pro, un sedán familiar de gran equipamiento. Y el Chery Tiggo 2 Pro, el SUV más vendido, son tu mejor opción. Encuéntralos con bonos de hasta $500, crédito directo y cuotas desde $199 en concesionarios Manesa Center de Quito, Guayaquil y Cuenca. Aprovecha esta oportunidad de llevarte a casa un 0 kilómetros con beneficios imperdibles. Chery, innovación que no se detiene. ¿Buscas atención médica de calidad? En CIME, Sistemas Médicos, cuentas con más de 50 especialidades y 6 clínicas para atender todas tus necesidades. No importa si tienes seguro o no, agenda tu cita en Quito o Manta llamando al 02-501-9400 o visitando nuestra página web www.cime.com.es. CIME te cuida. Con el nuevo Umbrella Sport, un deportista de verdad resiste el sol en el campo, resiste el sol en la pista, resiste en donde quiera que se deba competir para mostrar de qué está hecho. Por eso, el nuevo protector solar Umbrella Sport resiste contigo el calor, viento, arena y te protege por 120 minutos. Es 3 veces más resistente al agua y al sudor. Umbrella Sport no irrita los ojos, resiste contigo. ¿Te has imaginado hospedarte y organizar seminarios, congresos, convenciones, bodas en total paz, seguridad, libre de tráfico, cerca de Quito a pocos minutos del aeropuerto y todo en un solo lugar? Rincón de Puembo es el sitio ideal para cumplir tus expectativas y brindar las mejores experiencias en hospedaje y eventos. Salones con capacidad de hasta 450 personas, amplias áreas verdes para realizar actividades al aire libre y disfrutar de la mejor gastronomía local e internacional. Contáctanos al 2391-106 o al correo ventas@rincondepuembo.com. Rincón de Puembo te espera. Solo la extrema calidad de lubricantes Amalie te brinda protección en cada arranque y limpieza extrema en todo momento. Lubricantes Amalie, el que te recomendó tu viejo, tu pana, el de la cancioncita pegajosa. Amalie. De Estados Unidos para el mundo, los mejores momentos y kilómetros recorridos, solo los tienes con Amalie. El lubricante americano preferido en el Ecuador. Mejor de lo que tiene que ser. Aprendamos a cuidarnos mejor. Esta emisora presenta Cultura del Autocuidado. Muchas personas se preguntan qué es más seguro, ¿vivir en una casa o un departamento? Bueno, las cifras oficiales señalan que de los robos a domicilios ocurridos en casas y edificios, 9 de cada 10 ocurrieron en una casa y 1 en un edificio o departamento. Varias podrían ser las razones. La entrada, por ejemplo. Sí, una casa por lo general tiene más de una entrada hacia el interior, las que deberás proteger con algún elemento de seguridad si quieres sentirte realmente tranquilo. Al igual que las ventanas, aunque eso pueda opacar la estética de tu hogar. A diferencia de lo que ocurre en las casas, la mayoría de los departamentos tienen solo una puerta de entrada, por lo que es más simple reforzar la seguridad para evitar extraños. Aprendamos de seguridad. Esta emisora presentó Cultura del Autocuidado. Les doy la bienvenida al vuelo. Sabemos que volar es importante para todos y por eso en Avianca lo estamos dando todo. Porque detrás de ese vuelo en el que llegaste a tiempo a tu destino para recibir ese abrazo que esperaste por meses, estuvieron Juan, Michelle y todo un equipo que trabajó en conjunto para que llegues sin contratiempos. Acá estamos y acá seguimos comprometidos con ser la aerolínea que necesitas. En Avianca estamos todos dando todo. Avianca, miembro de Star Alliance. Es momento de celebrar con promos de última generación. Ven a Marcimex del 5 al 8 de mayo para celebrar a las mamás de última generación con descuentos hasta del 60% y cuotas más bajas con nuestro crédito directo. Aprovecha esta oportunidad y cómprale lo mejor a mamá. Marcimex piensa en ti. La rebelión eléctrica llegó a Ecuador. Descubre el nuevo Nissan X-Trail e-Power, un vehículo eléctrico que no necesita conectarse para recargar. Agenda tu test drive en los concesionarios Nissan a nivel nacional. Esto es Nissan X-Trail e-Power. Poder para cada hoy. Fin de espacio promocional y publicitario. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia.
7:38 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el general Juan Carlos Rueda, ex jefe policial, y el coronel Patricio Haro, rector de la Universidad de Posgrado IAEN. Les invitamos para hacer unas reflexiones en el momento que estamos viviendo de violencia e inseguridad, en donde ha habido decisiones últimas como la del Consejo de Seguridad Pública y del Estado de declarar al terrorismo como amenaza que atenta contra los elementos estructurales del Estado, y la disposición de adoptar medidas coercitivas urgentes y eficaces que incluyan el empleo de armas letales para combatir esta grave amenaza. Para ello se requiere el fortalecimiento institucional de la fuerza pública, por un lado Fuerzas Armadas, por otro la Policía Nacional. ¿Qué cambios debieran realizarse? Porque hay que poner recursos económicos, capacitación, que es fundamental. General Juan Carlos Rueda, muy buen día. ¿Cómo ve esta perspectiva en estas condiciones, con estas decisiones? Buenos días, Miguel. Buenos días, Patricio. Esto creo que se inscribe dentro de un proyecto en el que se le está dando la verdadera magnitud a la crisis e involucrando a los actores que deben necesariamente intervenir. En este aspecto, yo creo que las decisiones que está tomando el Ejecutivo deben ser acompañadas por una acción seria, contundente, no solo de la Asamblea, también del sistema judicial, también obviamente de las Fuerzas Armadas y la Policía, también de la comunidad internacional. Y desde luego, ese apoyo debe estar refrendado por el apoyo general de la ciudadanía. La comunidad es la afectada y también la mayor interesada en involucrarse en la solución de estos problemas. Yo creo que, dadas las condiciones en las que hoy se encuentran la seguridad y dadas las medidas absolutamente coherentes con la realidad que vive el país, declarar la acción de estos grupos criminales que se han multiplicado en el Ecuador, con el auspicio económico, con el auspicio financiero de mafias locales e internacionales, declararlas como terroristas no es solamente un hecho aislado, es el reconocimiento efectivo de lo que está pasando y de lo que está sintiendo el país. Las mafias del narcotráfico, las mafias criminales, las mafias violentas, en efecto están aterrorizando, y lo que ha hecho el gobierno nacional, utilizando toda la estructura institucional, la de más alto nivel, en este caso el COSEPE, integrando a las instituciones de la seguridad, la defensa, a las instituciones de la justicia, a las instituciones legislativas y ejecutivas, nos impone la necesidad de actuar en esta línea y efectivamente desarrollar una serie de acciones. A la Policía Nacional creo que le corresponde seguir fortaleciendo el ámbito preventivo, especialmente tener mayor presencia policial en las zonas críticas. Esto, desde luego, disuade a las bandas, a las mafias, a los delincuentes, y esto sí puede hacer con la colaboración de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas también podrían, desde luego, desarrollar varias de sus capacidades en el manejo del territorio, en el control del territorio, en zonas de difícil acceso, y obviamente tiene que establecer su presencia en las áreas estratégicas del Estado, en los servicios públicos, en los servicios como energía, en las instalaciones petroleras, en aeropuertos y puertos, donde en realidad se necesita la presencia, porque estos son los sitios de mayor riesgo y amenaza para nuestra seguridad, y son los, por decir algo, son los caminos, son los medios de los cuales se sirven estas mafias para desarrollar sus actividades criminales, que tienen como canal precisamente puertos y aeropuertos, zonas fronterizas, carreteras,
no podemos dejar abandonadas las carreteras y ahí tiene una labor importante la policía y las Fuerzas Armadas en una actividad preventiva de interdicción tanto de drogas como de las herramientas de la violencia que son las armas. En ese espacio creo que hay que fortalecer la inteligencia policial. Y me refiero a la inteligencia policial precisamente porque en ese espacio se debe realizar todos los esfuerzos para que todas las agencias del Estado colaboren y tengan protocolos para transaccionar la información y servir a las organizaciones de la justicia con recursos para las investigaciones, para sancionar a los delincuentes y, desde luego, realizar todos los esfuerzos de cooperación internacional a nivel policial, a nivel de inteligencia, a nivel de organizaciones de seguridad de los países de la comunidad internacional. Y esto obviamente requiere recursos, requiere apoyo político, requiere el entendimiento de la sociedad para que estas instituciones se fortalezcan. Y desde luego requiere también del consejo, de la sabiduría de quienes han generado ya unas acciones importantes a lo largo de la historia del país. Como usted me ha señalado, en este proceso creo que es importante la coordinación entre instituciones de la seguridad y de la justicia penal, porque cierto es que va a ser importante la colaboración de Fuerzas Armadas y Policía en el ámbito preventivo y represivo, pero sin embargo, si no viene acompañado por la acción eficaz de jueces y fiscales, esto se queda en el aire. Y tienen que los jueces y fiscales exigir a la Asamblea Nacional, y ahí entra el rol importante de la Asamblea Nacional, que tienen que generar leyes especialmente fuertes para estas modalidades que afectan a la sociedad en su conjunto, que afectan al sistema democrático. Y estas leyes deben ir sobre todo dirigidas a las economías criminales que generan estos procesos, porque el resto de las medidas que hoy, lamentablemente, aun cuando se declaren terroristas estas organizaciones, las penas son leves. Deberíamos tener cadenas perpetuas, penas acumulativas, incautación de recursos o de bienes financieros, confiscación de bienes, congelamiento de cuentas, como lo tienen otros países, léase los Estados Unidos, léase las capacidades de inteligencia que tienen las organizaciones federales de la seguridad, de la inteligencia y de la justicia de los Estados Unidos. Esas buenas prácticas deben ser replicadas en el país. Y para esto es necesario, obviamente, el uso de tecnología. Tecnología de primer nivel, inteligencia artificial, para entender cuáles son las proyecciones, para anticiparnos frente a estas formas de enfrentamiento a la sociedad. No es posible lo que ha sucedido cada día. Por decirle, el día de ayer, 2 oficiales de la Policía Nacional fueron acribillados en su propio patrullero con la utilización de armas largas. Por eso mismo es que el Ecuador debe dirigir no solo el señalamiento de las actividades terroristas en contra de instalaciones, transporte público, instalaciones estratégicas. Si a los delincuentes, los terroristas, amenazan a los policías, o a los militares, o a los jueces, o a los fiscales, ellos están amenazando al Estado en su conjunto, porque no es que es la vida de un policía, que es desde luego importante, o la vida de un militar es importante. Lo que tenemos que rescatar es que estos uniformados, que son gente de nuestro país, representan al Estado en su conjunto, representan las instituciones. Y esta gente, estos terroristas, armados con armas de guerra, ahí sí se necesita el control. Por eso es que en cuanto se refiere a la legalidad del uso de armas de fuego, tiene que haber también, obviamente, la contrapartida de un Estado enérgico, fuerte, para controlar a aquellos que se arman ilegalmente y que lo hacen con armas que no están de ninguna manera autorizadas por la legalidad. En ese contexto, yo creo que para empezar este diálogo con usted, Miguel y Patricio,
creo que tendríamos algunos elementos que podrían identificar a los actores y a las acciones y el compromiso y las nuevas estrategias que deberíamos integrar en esta lucha que debe convocar a todas las instituciones y a todo el país. Bienvenido al coronel, al doctor Patricio Haro, rector de la Universidad de Posgrado IAEN. ¿Cómo ve este panorama, coronel Haro, con esta declaración del Estado ecuatoriano a través del COSEPE de declarar al terrorismo como amenaza y también dictaminar medidas coercitivas urgentes y eficaces con el empleo de armas letales para enfrentar a esto que está sucediendo a diario, la violencia e inseguridad, y cómo fortalecer a las instituciones en estas necesidades? Buen día. Gracias, licenciado. Buenos días a Juan Carlos y a toda la audiencia. Desde el momento en que se dio la relación incestuosa entre una organización política y un cartel de las drogas, concretamente el Frente 48 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que apoyaron y aportaron a una campaña política, en ese momento cambió radicalmente el esquema de seguridad del Estado. El esquema de seguridad del Estado anteriormente era un esquema que las organizaciones de seguridad se preparaban, se capacitaban, se entrenaban, se armaban y actuaban contra una delincuencia común, la delincuencia común matizada por organizaciones que generaban acciones pequeñas en contra de la ciudadanía. Sin embargo, a partir de ese momento en que se exige, por ejemplo, la salida de la base de Manta, en la que se exige el limitar los controles para el tráfico de estupefacientes hacia nuestro territorio, ese momento empieza a crecer y a cambiar radicalmente las amenazas para el país. Esa amenaza se convierte en amenazas de terror, en amenazas terroristas que hoy estamos sintiendo las consecuencias muy graves y muy serias. El COSEPE, el Consejo de Seguridad Pública del Estado, es el máximo organismo del Estado en temas de seguridad, presidido por el presidente de la República y conformado por todos los presidentes de las funciones del Estado ecuatoriano y además por los miembros el jefe del Comando Conjunto y el comandante de la Policía Nacional. Es la única organización que puede determinar quién es una amenaza, y lo ha hecho así, declarando como amenaza al crimen internacional organizado en una primera oportunidad y luego al terrorismo. Ya no son a los grupos terroristas a los que se les ha identificado como tales o se les ha declarado una amenaza, ya es a la acción terrorista, y en eso creo que hubo una rectificación muy importante del Consejo de Seguridad Pública del Estado. El momento en que solamente se declaraban a grupos, a estos 8 grupos que fueron inicialmente propuestos como terroristas, muy difícil era determinar quién pertenecía o no a esos grupos, a pesar de que ellos pudieron en un momento haber realizado acciones terroristas. Hoy el terrorismo realizado, y viniese de donde venga, es la amenaza para el Estado. Nosotros debemos recordar, estimado Miguel, que a partir del gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara, se estableció como amenaza a una amenaza externa que vivía permanentemente confrontada por aspectos territoriales con nuestro país. Al momento que se determinó como esa amenaza, las Fuerzas Armadas se estructuraron, se equiparon, mantuvieron un empleo único y se capacitaron para esa situación, para enfrentar esa amenaza. Es así que desde la década de los 70 hasta el año 2005, todos los miembros de las Fuerzas Armadas, absolutamente todos, y especialmente los miembros del Ejército ecuatoriano, pasaban por una capacitación en terreno selvático, es decir, se preparaban para combatir en la selva. En el año 95 se dio precisamente ese enfrentamiento en la selva, y los resultados desde luego son fruto de esa capacitación. Hoy, frente a esta amenaza de terrorismo y del crimen internacional organizado, que hemos dicho es una amenaza que viene del exterior, que amenaza y atenta contra la seguridad integral de nuestro territorio y contra nuestra soberanía.
Por lo tanto, es una misión absolutamente constitucional de las Fuerzas Armadas. El artículo 158, la misión de las Fuerzas Armadas, establece claramente la defensa de la integridad territorial y de la soberanía. Por lo tanto, quienes hoy están violentando la integridad territorial y la soberanía nacional deben ser enfrentados por el cumplimiento estricto de la misión constitucional de las Fuerzas Armadas. Se violenta el espacio aéreo con la infiltración o la incursión de aeronaves que vienen en pos de droga y con grandes cantidades de dinero para adquirirla. Se violenta el mar territorial el momento en que buques nodrizas esperan en alta mar a nuestros pequeños pescadores artesanales que llevan la droga desde los 218 puertos artesanales, de los cuales ya fueron víctimas del terror en uno de esos puertos, hacia buques que se encuentran en nuestro mar territorial. Se violenta nuestro territorio el momento que infiltran a través de los pasos clandestinos de frontera grandes cargamentos de carga protegidos, desde luego, por sicarios al servicio del narcotráfico y del crimen internacional organizado. Entonces, eso quiere decir que la estructura de seguridad del Estado debe cambiar. Esas acciones no solamente violentan la soberanía en los espacios de frontera, sino también al interior. Y ahí es donde debe actuar la Policía Nacional, pero no solamente debe existir una colaboración de las Fuerzas Armadas hacia la Policía Nacional, debe haber un empleo coordinado, porque la amenaza es la misma. Si se presenta en ciudades, esa amenaza es la misma que infiltró las fronteras, esa amenaza es la misma que incursionó por el aire, esa amenaza es la misma que está expendiendo grandes cargamentos de estupefacientes desde nuestras playas a través del mar territorial. Entonces, esa acción coordinada es sumamente importante entre la policía y las Fuerzas Armadas. Esto, desde luego, requiere de una organización, una reorganización de la estructura, tanto de Fuerzas Armadas cuanto de Policía Nacional. Nosotros, y Juan Carlos hacía referencia al vil asesinato de ayer en la Troncal, en la provincia del Cañar, una ciudad que es una ciudad pacífica, una ciudad tranquila, en donde la principal actividad es la actividad de cultivo de caña de azúcar y la producción de caña de azúcar a través de la presencia del ingenio Astra. Un terrorista, porque no puede ser calificado de otra manera, en un carro saca un arma, un fusil de guerra y dispara a mansalva contra dos servidores policiales, sargentos los dos, lo que quiere decir que tenían un buen tiempo de servicio en la institución policial, por lo tanto estaban capacitados. Pero la pregunta, en 5 segundos podían haber hecho uso del arma, sin embargo, no sé si estuvieron armados o simplemente estaban dedicados a la vigilancia de tránsito, no sé si estaban capacitados para una reacción inmediata, lo que quiere decir también que ese entrenamiento debe ser modificado radicalmente. Hoy recibimos la buena noticia que la Policía Nacional ha recibido una cantidad significativa de municiones para su entrenamiento. Y desde luego eso es meritorio. Se necesita entrenamiento y un entrenamiento diferente tanto a policía cuanto a Fuerzas Armadas. Es importante lo que yo voy a decir en este momento. La policía tiene un plan estratégico perfectamente bien establecido, pero ese plan estratégico con la amenaza cambió a la importancia del nivel estratégico al nivel táctico. Hoy, el nivel táctico es el que cobra mayor importancia y ese nivel táctico debe ser reforzado primero con las escuelas de formación de la policía. Las escuelas de formación de policías, hay varias escuelas a lo largo del país, lo que quiere decir que no unifican doctrina, entrenamiento y empleo. Entonces, eso también debería considerarse una escuela o 2 escuelas máximo de formación muy fuertes, muy potentes, con grandes medios y gran capacidad. Los recursos la policía tiene planificado utilizarlos en una universidad. Esa universidad o los recursos que se pretenden utilizar en una universidad, que es necesaria desde luego, pero que hoy no es la principal importancia que tiene, debe ser revertida para el establecimiento de una gran escuela de formación de policías.
el ejército ecuatoriano tiene en Ambato una escuela y también unificó las varias escuelas que tenía en diferentes partes en una sola escuela donde se forman todos los soldados de la Fuerza Terrestre. Eso quiere decir que salen con la misma unidad de doctrina, con la misma ideología, con el mismo pensamiento, con la misma capacidad de empleo. Entonces, estas son las primeras acciones que deben darse y más allá de esto, también hay acciones en el nivel político que deben estructurarse para que el empleo coordinado entre policía y Fuerzas Armadas se dé de la mejor manera y no sea solo una colaboración de Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Coronel Haro, quizás una inquietud, decía el general Juan Carlos Rueda, por un lado, la necesidad de fortalecer la inteligencia policial y por otro, esto va a resultar difícil si no hay un acompañamiento del Estado en su conjunto dentro de un plan integral, como es la ayuda de la justicia ecuatoriana. Y vemos que eso no ha ocurrido. Podrá decirse que no es generalizada la actuación de la función judicial, pero sí hay operadores de justicia que están contribuyendo al desbaratamiento, yendo en línea contraria a lo que el Estado debe hacer. El momento que nosotros establecemos que la amenaza es una amenaza contra el Estado ecuatoriano y se violenta la integridad territorial y la soberanía nacional, es el Estado el responsable de enfrentar esa amenaza. El Estado en su conjunto. Entonces son las fuerzas de seguridad del orden, son las organizaciones del Estado como la justicia, como también las instituciones que controlan las finanzas y el lavado de activos. La dolarización se convirtió en un momento determinado en un bien para los ecuatorianos, pero también se convirtió en un paraíso o le convirtió al territorio nacional en un paraíso para el lavado de activos. La UAF y la Fiscalía son organizaciones sumamente importantes para la lucha contra el crimen internacional organizado y contra el terrorismo, que utiliza o la amenaza o los dineros para cooptar la justicia. Es una estrategia del crimen internacional organizado, no enfrentarle al Estado, sino cooptarle al Estado como tal. Entonces, busca cooptar a las organizaciones, a organizaciones del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de la justicia, eso es fundamental. Busca cooptar miembros de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional a través de la amenaza o a través de los recursos económicos. Entonces, hemos dicho y hemos visto claramente cuáles son los mensajes que estas organizaciones delictivas mandan a la sociedad. Entonces ellos amenazan con permanentemente atentar contra la familia o contra la vida de los propios funcionarios de gobierno. Sin embargo, la justicia debe también hacer lo suyo y reestructurar en diferente medida. Los jueces sin rostro, por ejemplo, podían ser una alternativa, pero si desde luego a un juez que va a dictar una sentencia contra narcotraficantes o miembros que han sido capturados flagrantes por la Policía Nacional, la importación de armas o de estupefacientes, y llega una amenaza de muerte hacia los jueces o a sus familiares, desde luego que se va a cambiar la sentencia. Por eso la reestructuración es sumamente importante. El Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de Posgrado del Estado, está cumpliendo sus 51 años y está organizando para los festejos de este aniversario una serie de eventos académicos, entre los que vamos a poner un conversatorio entre los principales actores para enfrentar al terrorismo. Entonces quiero decir seguridad, quiero decir justicia, quiero decir control de activos y quiero decir fiscalía. Este evento será comunicado y desde luego le haremos llegar la invitación muy cordial, estimado Miguel, para que usted nos acompañe en esta actividad muy importante. Con todo gusto, coronel Patricio Haro. Vuelvo con el general Juan Carlos Rueda. Se ha anunciado dentro de estas acciones, por ejemplo, la ayuda a la capacitación del FBI de los Estados Unidos, que es fundamental. Sin embargo, habrá esa capacitación que se ha anunciado desde el gobierno, pero aquí tenemos limitaciones que fueron puestas incluso en la propia Constitución del 2008. Si antes podíamos hacer convenios
como ocurriera con Estados Unidos, los 10 años entre el 99 y el 2009, la base de Manta. Hoy es claro la Constitución, artículo 5, que dice el Ecuador es un territorio de paz. Lo estamos viendo que no lo es. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases nacionales a Fuerzas Armadas o de seguridad extranjeras. ¿Cómo lograr la colaboración internacional que vienen dando países como Estados Unidos y este anuncio, como decía, de la capacitación del FBI a la policía? Miguel, yo creo que el planteamiento que ha hecho el COSEPE como máximo organismo de la seguridad nacional es un planteamiento político que involucra a todos los actores estatales y actores importantes que pueden tomar algunas decisiones respecto a los recursos que se le otorga a la lucha contra el crimen organizado, al señalamiento de la prioridad, de las prioridades en materias de seguridad, de defensa, de seguridad pública, de seguridad ciudadana, de seguridad integral. Creo que el modelo de acción obviamente tiene que venir con la colaboración y la integración de todas estas voluntades. Y ahí la cooperación internacional es fundamental. Hay que apoyar los esfuerzos del Ecuador y de cualquier otro país que está asediado, amenazado e intervenido por las mafias y el terrorismo. Y esto solo se puede hacer con el intercambio de información. No necesariamente necesitamos bases, necesitamos obviamente sí cooperación. Cooperación era lo más deseable, tener un elemento tecnológico como la base de Manta que nos permitía controlar el corredor marítimo y aéreo, tanto en el Pacífico como en la frontera norte y seguramente también en la frontera sur, para salvaguardar al país de la acción de las mafias criminales. Y en esos esfuerzos, estas acciones se circunscribían. Sin embargo, la odiosidad política, la ideologización de la política criminal, no solo que ha impedido al Estado de contar con estas herramientas de cooperación, sino que les abre otros caminos precisamente a aquellos que atentan contra la seguridad, contra la tranquilidad, contra los bienes jurídicos, contra la economía nacional. Por eso es necesario que haya intercambio de información con instituciones serias, con instituciones que realmente han logrado dar señales de que se puede efectuar este tipo de alianzas estratégicas. Las únicas acciones o las pocas acciones que se han desarrollado en contra de la corrupción a nivel internacional han venido precisamente por la acción de la cooperación internacional de los organismos federales de la justicia de los Estados Unidos y de los organismos de seguridad nacional de los Estados Unidos. Y esto nos debe llamar la atención. Por eso es que la comunidad política debe dejar a un lado su mediocridad y trabajar en cuestiones serias, como es la cooperación internacional. No es cuestión, con todo el respeto a Patricio, de implementar un proceso en el cual la acción militar muy respetable y obviamente indispensable para la cooperación en esta lucha, pero esta es una lucha jurídica, e inclusive la policía y las Fuerzas Armadas, aún luchando en contra del terrorismo y en contra de la acción del crimen organizado y de todas las mafias, tiene que someterse al derecho, debe someter su actuación a los derechos humanos, a las leyes internacionales. Esto implica obviamente una capacitación más allá del uso de la fuerza, porque eso no está en discusión. Las Fuerzas Armadas tienen la capacidad y la fuerza suficiente, lo propio la tiene la policía. Lo que necesitan son recursos jurídicos y justificaciones absolutamente apegadas al derecho nacional e internacional para la utilización de la fuerza. Lo que necesitamos hoy es actuar sobre el corazón de la mafia,
sobre el corazón de los criminales, de los terroristas. Y este corazón es su economía ilegal. Por eso necesitamos capacidades creadas y desarrolladas para que el sistema de justicia, la policía, los fiscales puedan incautar, bloquear fondos, perseguir. Y eso no implica necesariamente destruir un sistema de dolarización que, mal o bien, nos sostiene a este país económicamente de las inflaciones atroces que viven otros países. Por eso yo creo que las instituciones en este momento, sin imponer ni sobreponerse, sino pidiéndole al Estado, a sus organismos, a los que les corresponde, a las asambleas, a los jueces, a los fiscales, a los policías, a los militares, al Ejecutivo, a la comunidad internacional, pedirles que actúen coordinadamente. Las instituciones de inteligencia deben articular una serie de medidas, de acciones, para concretar no solo la información para prevenir, para interpretar para dónde va, para tener todos estos recursos que hoy abundan en la tecnología, inteligencia artificial, que nos permita determinar dónde están las proyecciones para poder controlar los flujos financieros. Si hay inteligencia financiera, en eso tenemos que capacitar. Y por eso yo, contrariamente, creo que más bien la capacitación debe estar en el ámbito de las tecnologías. Obviamente debe haber una doctrina que nos una como país, una doctrina que nos identifique como instituciones para ser el escudo frente a las amenazas que hoy agreden al Ecuador y a su población. Pero necesitamos ciencia, tecnología, derecho, necesitamos recursos informáticos, necesitamos inteligencia artificial, necesitamos leyes, necesitamos cooperación internacional, inteligencia policial. Y con estos recursos, coordinadamente actuando en función del país, en función de lo que nosotros representamos, lo que representan nuestras instituciones, lo que representa nuestro pueblo, nuestra nación. Ahí tenemos que actuar en forma coordinada. Esto es una prueba de fuego para la nacionalidad, para nosotros como instituciones responder frente a una amenaza de esta dimensión. Coronel Patricio Haro, ¿cómo lograr fortalecer, decíamos, la capacitación, sin embargo, con estos obstáculos que incluso se puso en la Constitución, dándole un contenido ideológico a la carta política vigente? ¿Cómo fortalecer esta capacitación? Y no solo en la parte operativa, sino, como decía el general Rueda, también en las tecnologías, en la identificación de los recursos, el pleno funcionamiento de la UAFE, pero con la ayuda internacional. Al haberse anunciado la capacitación por parte del FBI a la Policía Nacional, lo va a hacer en términos de inteligencia. Sin lugar a dudas, el FBI es la organización que mayor tecnología para efectos de adquisición de información y la conversión a inteligencia de esa información es sumamente importante y es la mejor tecnología que habrá en el mundo. Entonces, esa capacitación va sin lugar a dudas de la mano con la capacitación que debe ser complementada en todos los términos que aquí se han analizado. Pero es importante recordar que quien tiene la experiencia, desde luego, es el que puede ofrecer esa experiencia de una manera más pasiva y positiva hacia nuestro país. La experiencia en realidad la tiene Colombia. Colombia vivió años de terror y especialmente en la ciudad de Medellín. El asesinato a los 2 policías del día de ayer en la Troncal simplemente recordaba cómo los asesinos a sueldo al servicio del narcotráfico disparaban contra patrulleros policiales en Medellín. Esa experiencia acumulada por Colombia debería ser aprovechada y la experiencia táctica debería revertirse a nuestro conocimiento, tanto a policía cuanto a Fuerzas Armadas. Sin embargo, es importante decir que para limitar esa acción constitucional que impide la participación en términos de la soberanía, no nos olvidemos
que la Constitución fue hecha por los que pactaron con el cartel de las FARC que había hecho referencia. Entonces, claramente se dice que no habrán bases militares, que no habrá presencia de militares extranjeros en el país, pero la solución es una, y es la conformación de una coalición internacional entre todos los países que tienen esa amenaza común, o que tenemos esa amenaza común, que es el narcoterrorismo. Esa amenaza común es para Colombia y Perú como los productores, para el Ecuador como plataforma de salida, para todos los países que se encuentran en la ruta hacia los grandes mercados. Ecuador ha dado ya un paso sumamente importante, y es el acuerdo que el presidente de la República mantuvo con el presidente Petro de Colombia. Y se dijo que las fuerzas del orden, la policía y las fuerzas armadas, actuarán en conjunto en contra del crimen internacional organizado. Amenazas comunes, respuestas comunes. El momento que se establece una coalición que debe desde luego ser aprobada por la organización y el poder político, simplemente podría actuar sobre la base de esa coalición. Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional podrían actuar sin ningún inconveniente en términos de capacitación y recibir fuentes y experiencia de todos los países que la tienen. Pero importante también, y quiero volver al término o a la posibilidad de el empleo coordinado. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hoy tienen la enorme responsabilidad de trabajar y emplearse conjuntamente en contra de esta amenaza del Estado. Y la fórmula que hemos propuesto, una fórmula que debe ser analizada y considerada también, es la dependencia de un solo Ministerio de Policía y Fuerzas Armadas, en vez de tener una Secretaría de Coordinación de Seguridad. Entonces, el momento que hay una dependencia, no estoy hablando del Ministerio de Defensa, estoy hablando de la creación de un Ministerio de las Fuerzas de Seguridad del Estado, o de Seguridad del Estado, como quiera llamarse, con dos viceministros, uno de Seguridad interna y otro de Seguridad externa. Entonces, una coordinación a través de subsecretarías para el empleo de Fuerzas Armadas y Policía. Colombia lo tiene así. Colombia es el único estado, el único país que tiene bajo la dependencia de un solo ministerio, es decir, del Ministerio de Defensa, en el caso colombiano, tanto a Policía Nacional cuanto a Fuerzas Armadas. Y los resultados están a la vista, es decir, los resultados de una larga lucha, de una prolongada lucha frente a amenazas asimétricas, frente a amenazas que no dan un frente para emplearse. Los resultados los tenemos, y llegaron a la firma de un acuerdo de paz. Que ese acuerdo de paz se destruyó por las disidencias colombianas apoyadas con narcotráfico es otra cosa, pero el empleo coordinado de Fuerzas Armadas y Policía Nacional en Colombia da resultados positivos y ha dado resultados positivos. Entonces, ese tipo de cambios en la estructura propia del Estado, en los esquemas de seguridad del Estado, son y se hacen necesarios. Pero desde luego también en las otras organizaciones, la justicia, la UAFE, el control de activos, es sumamente importante también para actuar en forma coordinada. Y ese empleo coordinado de todas las instituciones del Estado nos permitirán llevar a controlar, por decirlo menos, esta amenaza terrorista que hoy cierne como una espada de Damocles sobre la cabeza de todos los ecuatorianos. Pensemos en esta necesidad. La experiencia de otros países es sumamente importante. Desde luego, toda acción enmarcada dentro de los cánones que enmarcan el empleo de las Fuerzas Armadas y la Policía, es decir, el respeto a los derechos humanos y las leyes que regulan la actividad bélica, como la ley de los conflictos armados y el derecho internacional humanitario. General Juan Carlos Rueda, quería insistir en este tema que ustedes ya han abordado, pero ¿cómo puede apoyar el FBI y los Estados Unidos más al Ecuador, a la policía y al país? Mire, los Estados Unidos, la comunidad internacional, la comunidad europea, Colombia, Perú, Brasil, Argentina, Chile, toda la comunidad europea está dispuesta
y hay mecanismos de cooperación policial, de cooperación fiscal. Yo advierto que el Estado de Derecho implica la participación precisamente de las instituciones que están previstas en ese marco. No podemos pensar que el Estado podría llegar a tener un carácter más policíaco o más militar para intervenir sobre un fenómeno. En este ámbito, la experiencia de los organismos de seguridad, de los organismos de la justicia, los organismos policiales federales de los Estados Unidos es muy importante en varias actividades. Capacitación, cooperación, traslado de información, cooperación interinstitucional, traslado de información de los procesos judiciales que se han instaurado en los diferentes ámbitos fiscales y judiciales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos son importantes. Y también, ¿por qué no tomar en cuenta leyes que nos permiten ir al corazón del problema? El corazón del problema no son ni siquiera las amenazas que tienen y las muertes que se han desarrollado. Son mecanismos del terror. Pero el corazón del problema está en los bolsillos de la mafia. Por eso los Estados Unidos obviamente tienen recursos importantes como la ley del secreto bancario, que les requiere que los bancos informen a todas las autoridades federales. Y lo propio podrían hacer aquí a la policía, podrían hacer a la fiscalía, a los juzgados, de toda transacción sospechosa. La ley de control de activos de extranjeros que permite bloquear recursos financieros de personas que pueden atentar contra la seguridad nacional. Y ahí sí tenemos, obviamente, que darle a los organismos de inteligencia nacional estos recursos, a los organismos de inteligencia policial estos recursos, a la fiscalía estos recursos. De esta forma, con esa orientación, creo que las instituciones como el FBI, como las organizaciones fiscales, de justicia, de policía de los Estados Unidos, como las organizaciones de cooperación militar en el ámbito de la inteligencia de imágenes, en el ámbito de la georreferenciación, en el ámbito de la inteligencia artificial, pueden apoyarnos y de hecho van a tener los recursos. Y esto implica obviamente un fortalecimiento de estas instituciones, tanto de la policía, como de fiscalía, como de los juzgados, como de Fuerzas Armadas, para orientar los recursos ya operativos, tácticos, en el ejercicio. Yo entiendo que esta organización, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, agrupa a todas estas organizaciones, incluyendo el Canciller de la República, que puede facilitar, junto con el Ministro del Interior, con el Ministerio de la Defensa, puede facilitar los nexos políticos para que esta cooperación sea una realidad, que se viva permanentemente. Y a esto hay que sumarle los recursos, porque toda actividad de inteligencia, toda actividad de cooperación, local o internacional, interinstitucional, entre estas organizaciones de inteligencia deben contar con los recursos. De la misma forma como deben contar con los recursos los policías, las escuelas de formación, cuando se pide el traslado a lugares en que efectivamente se nota que hay un incremento de la violencia, se pide el traslado de policías, se incremente el pie de fuerza en esos lugares, también se deben incrementar las capacidades operativas y ahí también pueden cooperar las instituciones. Ahí pueden cooperar las Fuerzas Armadas, alojando policías. Ahí pueden colaborar inclusive las instituciones privadas, dotándoles de unas condiciones mínimas para desarrollar su actividad. Efectivamente. Y, Coronel Patricio Haro, ¿cómo fortalecer esta ayuda internacional? Hablamos de Estados Unidos, de FBI, que permita en los diferentes campos y acciones
como no solo la capacitación del FBI, sino también ir al tema económico que golpea a estos grupos? El momento en que nosotros damos un paso y vamos más allá de la cooperación, nosotros conseguiríamos fácilmente la participación no solamente de elementos de cada una de las organizaciones e instituciones que formarían parte de una coalición internacional para enfrentar juntos esta amenaza internacional. Entonces, del momento que los consumidores o los países consumidores también forman parte de esta coalición y necesariamente entregan o aportan significativamente en beneficio de la lucha contra el narcotráfico y el crimen internacional organizado, ese momento nosotros dejaríamos de estar buscando cooperación internacional. Estarían los miembros de una coalición que enfrente a esta amenaza común con la obligación de aportar no solamente con recursos económicos, sino también con todos los recursos tecnológicos que aquí se han analizado, con la inteligencia desde luego, con la información desde luego, con la tecnología desde luego, con armamento desde luego. Entonces, son los grandes mercados, Estados Unidos y la Unión Europea, los que deberían también ser parte de esta coalición. Es, desde luego, un trabajo largo, es un trabajo meticuloso. Sin embargo, cuando llegó la Comisión de Senadores de los Estados Unidos al Ecuador, hablaron ya también de una respuesta común. Y esa respuesta común solamente se va a dar a través de una organización estructurada sobre la base de una coalición. Es decir, ir más allá de la cooperación, ir más allá de estar pidiendo recursos a quienes pueden o no ofrecerlos. Pero el momento que hay esta organización estructurada, una coalición con un compromiso de enfrentar todos en las mismas condiciones y juntos a la amenaza común, ese momento nosotros tendríamos los recursos suficientes de todo orden para enfrentar a esa amenaza, incluyendo capacitación y recursos para el empleo. Bien, muchas gracias por las reflexiones que han formulado esta mañana en la revista de Opinión Democracia el general Juan Carlos Rueda, ex jefe policial, y el coronel doctor Patricio Haro, rector de la Universidad de Posgrado el IAEN. Muy amables, muy buen día. Seguiremos hablando de estos temas tan importantes y de interés para el Ecuador. Gracias, Miguel. Buen día, Juan Carlos. Buenos días, Patricio. Gracias, Miguel. Muchas gracias, muy buen día. 8:25 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria. Ya volvemos con el señor alcalde de Quito, doctor Santiago Guarderas, para hablar del Metro de Quito y otras acciones que ha cumplido su administración.